Esta conferencia comenzará a grabarse. Pues buenos días, buen día a todos. Bienvenidos a este webinar que desde Tax Economistas y Abogados pues organizamos hoy. En este caso, sobre todo el tema de la fiscalidad, la tributación en Andorra y un poco conocer, ¿no?, cómo una empresa se puede constituir en Andorra y aprovechar las ventajas fiscales que se pueden aplicar. Bien, ya sabéis que desde Tax uno de nuestros objetivos es realizar este tipo de webinars de diferentes temáticas, siempre a nivel laboral, fiscal o legal, que resuelvan dudas, necesidades, inquietudes de las empresas, ¿vale? Nosotros en Andorra pues colaboramos con Yolanda y con Marta. Ellas tienen un despacho profesional en el Principado, que es PSF, y con ellas pues vamos de la mano para todas aquellas empresas o empresarios que tenéis esto, precisamente, esta inquietud de decir, ostras, ¿podría yo plantearme constituir una sociedad en Andorra por el tipo de actividad que hago, por a quién me dirijo y demás? ¿Podría yo estar en Andorra y tributar allí? Entonces, un poco el webinar de hoy no es ninguna novedad, que siempre hacemos novedades porque el BOE no nos da tregua, sino que es un tema que siempre está ahí, que nos preguntáis muchas veces y que hemos considerado oportuno pues dedicar estos 45 minutos a intentar resolver las dudas que podáis tener, ¿vale? Como siempre hacemos, habrá una primera parte donde Yolanda y Marta nos harán la explicación de la presentación que tenéis en pantalla. Luego abriremos turno de preguntas vía chat, donde nos podréis preguntar todo aquello que os interese y os intentaremos dar respuesta. Algunos de vosotros ya nos habéis hecho llegar alguna consulta que plantearemos y Yolanda y Marta nos contestarán. Y básicamente luego, como siempre, esta sesión se está grabando, entonces posteriormente recibiréis pues la información por email, ¿vale? Junto con el vídeo. Yo sí que por favor os voy a pedir que tengáis el micro silenciado para evitar pues interferencias y que todo aquello que queráis preguntar lo planteéis vía chat, que lo haremos llegar pues a Yolanda y a Marta, ¿vale? Es un placer, Yolanda, Marta, contar nuevamente con vosotras y les doy la palabra. Muchas gracias. Perfecto. Así, gracias por la presentación, Raquel. Bueno, como explicaba Raquel, la idea de esta presentación es tener una visión general de qué es Andorra, en qué momento estamos y a qué impuestos estamos sometidos o cómo podemos beneficiarnos de estos impuestos. Entonces, creo que el primer punto a tratar sería... sería ubicar un poco a Andorra en la situación que tiene hoy mismo en el plano fiscal. Entonces, pues Andorra no es un paraíso fiscal, ya desde el 2013 salió, con lo cual, digamos, esa mala imagen que teníamos, vamos a decir, porque realmente tampoco era para nosotros buena, ya no existe. Un no residente ya puede ser propietario del 100% de una compañía andorrana. Antiguamente teníamos que tener, digamos, convivir con las personas nacionales de este país. Hoy día ya no, desde el 2009. Y nuestra máxima tributación en general es de un 10%. Evidentemente hay excepciones, como todos los países. Y además, a lo largo de estos años, desde el 2015, hemos ido haciendo una serie de tratados de convenios de doble imposición con nuestros países vecinos, sobre todo los más interesantes quizás para nosotros, España, Portugal y Francia, para evitar esa doble imposición, porque muchas veces por nuestra actividad o por nuestro patrimonio tenemos pues rentas o tenemos propiedades en ambos países, con lo cual nosotros, Andorra apuesta por no tributar doble, es decir, si ya está pagado en un país vecino con el convenio, no deberíamos volver a pagarlo aquí en Andorra, cosa bastante interesante. Dicho esto, quizás el punto fundamental es cómo es residir, porque para poder beneficiarnos de nuestra fiscalidad hay que ser residente. Si no eres residente, al final no puedes beneficiarte de nuestra fiscalidad. Con lo cual, para residir en este país hay una condición máxima, es tener trabajo, generártelo o tener rentas para ello. Es decir, empezamos con la primera tipo de residencia, que es residencia sin trabajo. Es un tipo de persona pues, que tiene pues, rentas o tiene suficientes ingresos para poder vivir en nuestro país sin necesidad de generar de hacer una actividad económica en él. Entonces, este tipo de residencia permite vivir,
pero no hacer actividad en nuestro país. Sí, fuera. No, nadie te dice que no tengas actividad fuera, pero no en Andorra. Para ello tienes que depositar 50.000 euros a la AFA, que es nuestra autoridad financiera, que es quien regula, que no son a fondo perdido, pero no generan, no remuneran, y a tener inversión en activos andorranos, ya sean muebles o inmuebles, de 350.000 euros. Y además poder demostrar que te vas a poder mantener para vivir en nuestro país, con lo cual tienes que tener unos ingresos anuales de más del 300% del salario mínimo, que a día de hoy son 1.200 aprox, más o menos. Este es un tipo de residencia. Esta residencia es para las personas que pretenden estar más de 90 días al año en Andorra, pero es una residencia que realmente no te da la fiscalidad directa, porque como solo te obliga a estar más de 90 días, no tendrías obligación de estar 183 días, que es lo que la residencia fiscal te requiere. Quizás luego adentro un poco más en este tema. Después tenemos la residencia por trabajo, que al final es que alguien te contrata, tener un permiso de trabajo y trabajar para cuenta ajena, que creo que no es el caso de nuestra ponencia. Y la residencia por cuenta propia, que quizás sería la más interesante, que es la que se consigue montando una sociedad, nombrándote, tener un cargo en el Consejo de Administración, sea administrador, presidente, secretario, y depositando 15.000 euros en el AFA, en nuestra autoridad financiera, lo mismo que los 50, es decir, no los pierdes, no es a fondo perdido, el día que marches o cambies de tipo de residencia lo vas a recuperar, pero no te va a remunerar. ¿Qué te obliga este tipo de residencia? A tener tu residencia efectiva en este país. Aquí todo el mundo pregunta lo mismo, ¿cuántos días es eso? ¿Cuántos días? A ver, yo cuando vivo en un sitio no me cuento los días. Es decir, vivo. Si yo trabajo y viajo, pues viajaré. Esto, pues al final, Andorra no es una jaula de cristal. Tiene fronteras, pero se pueden pasar. Si mi actividad económica requiere que yo viaje, pues viajaré. Ahora sí que es verdad que tiene que ser mi residencia principal. Es decir, si yo viajo, volveré a mi casa que está en Andorra. Entonces, lo que sí que al final con la ley fiscal de residencia fiscal lo que te dice son 183 días en el país donde quieras declarar o en el mayor, si no estás en ningún país, 183 días en el país que más días tú estés. Pues eso, tienes que estar residiendo efectivamente, que la sociedad sea activa, no sirve sociedades, monto la sociedad y no le doy actividad, no sirve, a día de hoy esto ya no sirve y entonces tiene que tener un comercio. Comercio es una actividad, ya sea un despacho, lo que sea, y pagar sus impuestos y facturar, evidentemente. Y te obliga a tener a pagar una cuota de autónomo. La cuota de autónomo que son 474,85 cada mes, que te da opción, o sea, te da seguridad social, pues jubilación, cobertura sanitaria, como cualquier cuota de autónomo. Y 474 porque mucha gente me pregunta si hay reducciones, no las hay. Desde hace 2 años Andorra cambió la ley, antes las había al 50% con una serie de requisitos y bueno, decidieron que los administradores de sociedades no tenían derecho a ningún tipo de reducción, con lo cual la cuota mensual es de 4,75. Y este tipo de residencia sí que es más interesante quizás porque es menos discutible a discutir si eres residente fiscal o no en Andorra, puesto que tu actividad principal está en Andorra y además en principio te obligaría a estar esos 183 días. Para poder tener acceso a este tipo de residencia tienes que abrir una sociedad y aquí será Marta, mi compañera, que nos va a explicar un poquito el proceso a grandes rasgos para que veáis el tiempo, un poco el proceso, porque la gente muchas veces piensa, bueno, abro sociedad, ¿es rápido? No, no es rápido, puesto que para nosotros que somos andorranos o residentes, como vosotros que sois residentes en España, será bastante rápido, pero aquí sois tratados como extranjeros hasta que no seáis residentes, con lo cual hay un proceso un poquito diferente. Y Marta, mi compañera, os lo va a explicar. Oh. Gracias, Yolanda. Buenos días a todos. Bueno, como decía Yolanda, el proceso no es rápido, son temas burocráticos, bueno, todos sabemos la burocracia lo que es, y en Andorra hay épocas en las que es especialmente complicado. Entonces, los diferentes pasos, os paso a enumerar un poquito lo que serían los diferentes pasos, porque es
hasta que no se hace uno no se puede hacer el otro, y eso así un poco correlativo, ¿no? Bueno, básicamente el principio de todo sería la obtención del NIA. Bueno, como también tenéis en España, tenéis lo que es el número fiscal de no residentes, pues aquí también, ¿vale? Tendría el NIA. Luego se procede a hacer una reserva de la denominación social para la sociedad. Se presentan 3 nombres y por orden de preferencia, primero, el segundo y el tercero, y autorizan siempre que se puede el primero, y si no, pues autorizan cualquiera de los otros 2. Una vez se tiene la reserva del nombre, hay que hacer la inversión extranjera, ¿vale? La inversión extranjera, ¿qué es? Es una autorización que da el gobierno para que cualquier persona que venga de fuera de Andorra pueda invertir en Andorra. Y eso se hace tanto para abrir una sociedad como para comprar un inmueble, para cualquier operación que venga capital de fuera, hay que hacer esta inversión extranjera, ¿vale? ¿Qué es? Es simplemente presentar un dossier, ¿vale? Es presentar un dossier con un poco de información. En caso de la sociedad sería lo que es un business plan, ¿vale? Más o menos. Explicar un poco lo que se quiere hacer, y normalmente nunca hay ningún problema. No acostumbran nunca a denegar una inversión extranjera a poco. Siempre que la actividad sea Exacto, legal y exacto. todo sea correcto, evidentemente. Siempre que no. Y entonces ya pasaríamos a lo que es el paso que quizá es el más, no sé si decir difícil, pero peculiar, por llamarlo de alguna manera, que es la apertura de la cuenta bancaria, ¿vale? ¿Por qué decimos peculiar? Pues porque aquí un poco los bancos hemos pasado de 0 a 100, ¿vale? De tener muy poco control a tener todo el control del mundo. Y entonces, bueno, es el máximo control de Andorra, yo siempre digo que son los bancos. Es decir, si ellos no ven una operación muy clara, Muy interesante. no abren la cuenta, y por tanto tú no puedes abrir sociedad en Andorra, porque es indispensable que la sociedad en Andorra tenga una cuenta en Andorra. Por tanto, Hago un sí, pequeño inciso. Es necesario que tenga cuenta en Andorra porque los impuestos y los exacto. suministros tienen que ser con una cuenta andorrana, pero eso no te obliga a no, o sea, o no te permite tener otras cuentas en otro país, Sí, eso no sí, es problema. claro. Pero una en Andorra sí tienes que poner mínimo para depositar el capital social, porque Sí. si no ni la constituyes. Correcto. Pues bueno, una vez simplemente el secreto para la apertura de la cuenta bancaria es explicarles toda la verdad. Sí, porque hay gente que piensa que, bueno, les explico solo esto, pero luego sale cosas por el otro lado. Es decir, explicar bien claro lo que se pretende hacer, lo que se quiere hacer, y ya está. Transparencia, al final es transparencia. Exacto. Que ellos lo vean claro, la operativa, y ya está, ¿vale? Una vez ya tenemos esto, ya podemos emitir el certificado para el capital social, que son 3.000 para las sociedades limitadas y 60.000 para las sociedades anónimas, eso es como en España, y ya procederemos a la apertura, a la constitución de la sociedad ante notario, ¿vale? Entonces ya una vez tenemos la sociedad constituida, ya se puede proceder a la apertura del comercio, que en Andorra no se puede operar solo con sociedad. Se necesita lo que es abrir un comercio. Darle actividad. Exacto, es darle actividad, que esto se hace en el ayuntamiento. Bueno, aquí son comunes. Es nuestro ayuntamiento. Y para ello es necesario tener un domicilio. Exacto. Y además un domicilio no compartido con otras sociedades, porque aquí ya no existe el término de, digamos, alquileres múltiples. Antiguamente o en otros países puedes tener la misma dirección para diferentes comercios. Sí, para diferentes sociedades, el domicilio social sí lo puedes tener, pero lo que es la actividad no. No puede ser compartida a no que sea con empresas de tu mismo grupo o con un socio en común. Pero en este caso, entonces ahí es interesante ya tener pues un local, o puede ser el mismo domicilio del administrador o de la persona que vaya a residir. Eso no es problema. Sí. Y bueno, básicamente sería esto, es abrir el comercio para que la sociedad sea operativa, ¿vale? Una vez ya tengamos la sociedad constituida ante notario y antes de que pueda ser operativa, o sea, antes del trámite en el ayuntamiento, lo que ya se puede tramitar es la residencia, ¿vale? Que va ligada a la constitución de esta sociedad, porque es el administrador o un miembro del consejo el que aplica para esta residencia, ¿vale?
Se tramita la residencia que va ligada a la sociedad. Una vez ya obtenida la residencia, hay que hacer una serie de trámites, que es darnos de alta como fiscales en nuestra hacienda, por llamarlo de alguna manera. Sí. Esto porque es importante, esto es muy importante porque una vez dados de alta aquí, al cabo de 6 meses podremos conseguir el certificado de residencia fiscal de Andorra. Y esto nos permite hacer la baja fiscal, presentar el 030 en España, ¿vale? Con lo cual ya quedas desvinculado fiscalmente de España. Es importante la inscripción a tributos por eso se hace enseguida. O sea, ya me paso con la tarjetita de la residencia y automáticamente se presenta lo otro. Inscripción a la Seguridad Social, inscripción en el ayuntamiento, todo esto ya son trámites que se van haciendo que no son, bueno, no son los más prioritarios. No, son necesarios. Exacto. Necesarios sobre todo de cara a que a España vea y entienda que ya no somos residentes fiscales exacto. allí, que es lo que quizás buscamos, ¿no? Bueno, quizás es no. dar, bueno, vestir, pero no porque sea mentira, vestirlo porque es verdad. Es decir, constatar que realmente es cierto que estamos viviendo en Andorra. Y bueno, al final. Sí, bueno, esto es lo que comentábamos de la apertura del comercio. Al final son trámites, tampoco no es complicado. Simplemente es el tema de que se van acumulando días, ¿vale? Al final, ¿por qué enseñamos un poco el proceso? También para que entendáis qué pasos hay que hacer, que no es tan sencillo como abrir sociedad y ponerme a facturar mañana, y también porque esta tramitación tiene un tiempo. Muchas veces a mí me llama algún cliente, Yolanda, es que ahora me decía el otro día, antes de final de año quiero ser residente. Y yo digo, bueno, ya me gustaría, pero no depende de mí, depende de que hay que constituir la sociedad. El proceso solo de inversión extranjera son 4 semanas, con lo cual, solo el proceso de inversión. Con lo cual, yo siempre digo, para que la sociedad esté constituida son entre aproximadamente 8-10 semanas. Y eso no te lo va a quitar nadie, porque tienes que pasar los controles del banco, los controles de gobierno. Entonces, si queremos ser residentes, o sea, al final si queremos ser residente el año, por ejemplo, el 23, tendrías que empezar, tener una previsión de unos 3-4 meses que te va a durar el proceso, porque una vez que tú eres, que abres la sociedad en 12 semanas, luego tienes que hacer la residencia. En principio la residencia son 3-4 días si todo es correcto, pero la apertura del comercio te puede tardar entre 3 semanas o 8 semanas, depende de la actividad, porque si es simplificada es más rápido, pero si no, al final, y mientras no tengas esa actividad de alta, tú no puedes operar, no puedes facturar, con lo cual quizás el proceso lo enseñamos para que seáis conscientes, pero también para que tengáis esa idea de que decido hoy ser residente y no va a ser mañana. Mínimo 3 meses, entre 12 y 16 semanas, no os la va a quitar nadie. Y dicho esto, llegamos a los impuestos. Todo este proceso, vamos a decir, de residencia y de hacer sociedad lo queremos para que nosotros, tanto la sociedad siempre va a ser jurídicamente andorrana, puesto que va a ser de constitución andorrana y ella siempre estará ligada a nuestros impuestos. Pero ¿qué pasa? Que también pretendemos ser nosotros como personas físicas residentes en Andorra y declarar nuestras rentas mundiales en Andorra, todas las que podamos y más. Con lo cual, nosotros tenemos un impuesto de renta de personas físicas, lo que es vuestra renta, al 10% máximo. Máximo quiere decir que los primeros 24.000 están exentos en rentas de trabajo y actividad económica. Tenemos 3.000 euros exentos en rentas de mobiliario y además los dividendos que nos repartamos de nuestra sociedad que hemos constituido de Andorra, no vamos a tener que volver a declararlas en el IRPF de Andorra. Es decir, que no hay doble imposición y no volvemos. Esos dividendos, como ya han pagado su impuesto de sociedades al 10%, no tenemos ni que declararlos ni notificarlos. Van directos a nuestra cuenta, libres de impuestos, que es bastante atractivo, puesto que en España yo sé que no es lo mismo. Y aparte de aquí, también tenemos, a raíz de los convenios de doble imposición, las rentas que si se cobran en el país de origen y tienen una retención en el país de origen, nosotros, claro, no podemos, Hacienda andorrana no te va a devolver si has pagado de más, evidentemente, pero sí lo que hace es no volver a tener que declararlas en tu IRPF, con lo cual, porque sería un doble gravamen, una doble gravación. Entonces, si nosotros tenemos alguna renta, por ejemplo, de alquileres, si tenéis pisos en España
y cobras los alquileres en España, tú tienes obligación como no residente de hacer ese impuesto de no residente, que es trimestral y el 24, si no me equivoco, si no me corregís, que vosotros sabéis más que yo de esto, y ya no tienes obligación de volver a pagar por esas rentas aquí. Sí que es verdad que aquí hubieras pagado el 10, si tuvieras un inmueble y allí pagas un 24, pero a veces no podemos decidir, ¿no? Donde tenemos las inversiones. Y igual las retenciones también de las rentas mobiliarias. Si tenemos ciertas rentas que están grabadas al impuesto de no residente, entre el 5 o el 15, depende del tipo de renta, nosotros podemos, digamos, esa cantidad que hemos pagado, esa retención, la podemos desgravar directamente de la base aquí en España, ahí en Andorra. Con lo cual, bueno, pues os digo, es un 10 aprox, porque entre una cosa y otra a veces, pues mucha gente dice, no, el impuesto de IRPF vuestro es el 5 escalonado. No es escalonado, es 24, a partir de 24 el 10, pero sí que es verdad que si hicieras la media, pues te saldría un escalonado, un 5 o un 6, un 7, depende. El impuesto de sociedades va al 10, sobre el impuesto de beneficio, no hay más, tan sencillo como eso, y las holdings y las ICAPs van al 0, siempre que se tramita y se pida y cumplan una cierta obligación. No es todo va al 0. Todo va al 0 si en el país de origen pagan un impuesto homólogo al nuestro. Entonces, pides una petición al gobierno, a nuestra hacienda, que se llama Tributs, y entonces ellos te lo dan y, digamos, es para evitar esa doble imposición. Pero siempre que haya convenio con ese país, es importante si no hay convenio o no, y siempre que en ese país la sociedad haya pagado un impuesto homólogo, si no, tampoco. Luego tenemos nuestro IVA, el IVA más o menos debe funcionar como vosotros, que es se llama IGI, que es el general es al 4,5, hay IGI bancario al 9,5, luego es reducido en alimentación, en especial en educación, pero al final los más normales 4,5, 9,5. Liquidaciones de las sociedades, pues en función de la facturación trimestral, semestral, mensual, trimestral o semestral. Y luego tenemos el impuesto de no residentes, que sería pues para si operáis o alguna empresa o tenéis alguna empresa que quiera operar con nosotros, que tenemos obligación de hacer, si se presta un servicio aquí en Andorra, esa empresa extranjera, nosotros como empresa andorrana tenemos obligación de hacer una retención del 10% del precio de ese. Y somos nosotros los liquidadores con la hacienda andorrana. Importante, Andorra no tiene ni impuesto del patrimonio, ni impuesto de sucesiones ni de donaciones, por lo cual es bastante atractivo a nivel de, pues eso, de patrimoniales, de las holdings, de las ICAPs, un poco porque al final cuando tú haces esa transmisión puedes transmitir la sociedad que está siempre en Andorra y te riges con nuestras leyes. Y sé tú. Creo que con esto ya hemos dado una visión general. Supongo que tendréis dudas o preguntas y yo encantadas. Vamos a intentar responder lo que podamos. Yo os lanzo un par, ¿vale? Que nos habían ya enviado escritas, y una es: ¿qué tipos de sociedades tributan un 2% sobre sus beneficios? Bueno, creo que lo habéis... Sí. ¿Y la otra? La fianza de 50K se aplica desde ya o a partir del próximo año. Perfecto. Va, empiezo por la primera. Antiguamente había una tributación del 2% en las empresas de comercio internacional, en las empresas que cobran por intangibles, pero esto hace unos años que se quitó y solo queda y con unas condiciones realmente. Yo normalmente no es de lo que nosotros trabajemos porque ya se quitó lo que es comercio internacional, que quizás es lo que más yo tenía, y ahí ya no. Y entonces solo es las empresas que cobran por derechos de imágenes, sí, ¿no? Royalties. Es lo único que queda previo autorización de gobierno con unos requisitos bastante importantes, con lo cual no lo he puesto porque ya no es lo que. Entonces, es muy raro y excepcional, porque al final decidieron que tributando al 10 ya era suficientemente ventajoso como para tener excepciones. ¿Vale? Y la segunda pregunta del 50%, hay de los 50.000, esto es
yo sé que es actualidad, sé que, porque Raquel me comentó también que ya había Sí. salido en prensa, pero vamos, no hay nada escrito. A día de hoy los depósitos son de 15 de activa, de 50.000 de pasiva. No hay nada más. Sí que se habla de que en un futuro, de hecho hay una propuesta de ley, pero no está ni aprobada, de que en un futuro se van a modificar las condiciones para la residencia, tanto activa como pasiva, y se está hablando del de 15 pasar a 50 y del de a 400.000, que es pasiva. Se ha hablado de 800, ahora se habla de 600, ahora se habla de alguna excepción con 400, Sí. pero a día de hoy no. Mi opinión, y esto ya es opinión personal, porque al final no hay nada escrito, y es que se van a modificar, porque cuando el río suena es que agua lleva. Y que no va a ser, no va a ser inminente, porque nosotros tenemos un proceso, una aprobación de leyes, tiene que pasar por el Consejo, pero sí que le van a dar, en cuanto se pongan de acuerdo qué es lo que quieren cobrar, le van a dar vía libre y rápida, porque están todos los partidos están de acuerdo, con lo cual no hay oposición, esto va a ser. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Cuándo? Tampoco. De cara al 23, seguramente. Yo creo que al final... Primer trimestre del 23. Yo creo que sí. Casi seguro. A ver, hemos tenido este año un bombardeo de nuevas sociedades, de nuevas residencias, tanto activas como pasivas, y ahora están intentando regularnos un poquito más, porque al final Andorra tiene los kilómetros que tiene. No vamos a caber, ¿no? Entonces, es una manera de quizás de acotar más ese tipo de residencia y también del tipo de sociedades que puedan venir a nuestro país. Espero que haya respondido las preguntas. Sí, perfecto. Gracias, Yolanda. Marta. Jordi Masferrer nos pregunta, ¿podemos constituir una sociedad en Andorra sin ser residente? Pregunta del millón, ¿eh? A ver, como poder puedes, no tienes ningún problema, tú resides en España y tienes tu sociedad en Andorra. Pero ¿Qué pasa? ¿Qué ventajas? Que no tienes ninguna ventaja fiscal, porque en el momento que tú quieras repartirte los dividendos de tu sociedad andorrana en España, España te va a hacer una retención. A ver, hay excepciones o sea, las cosas siempre, además, al final ¿puedes montarlas? Sí. ¿Que el banco te abra cuenta? Un problema, porque no les gusta. Porque al final, ahora otra cosa es que yo monte una sociedad aquí, el administrador no resida, porque decida que pues no reside porque tiene su actividad en España o donde sea, pero tú montes una estructura, es decir, tú montes, o sea, una filial, ya si es una filial no digo nada, pero si montas una estructura donde tengas un cuerpo, donde tú le des cuerpo a esa actividad, porque no olvidemos que la dirección efectiva de esta sociedad tiene que estar en Andorra para que España no te reclame nada. Ahí no os lo tengo que explicar. Entonces, si España va a reclamar, tú puedes poner una sociedad, una SLU, por ejemplo, y dices, bueno, una SLU, la pongo y ya vendré a residir. Tampoco tienes que residir minuto uno, ¿eh? O sea, vamos a decir un poco de coherencia, pero puedes tener un momento y un proceso, pero en un año como mucho tienes que venir a residir. ¿Por qué? Porque si no, España te puede decir que si el administrador está allí y tú no tienes personal contratado, tú estás haciendo la dirección efectiva de la sociedad en España y que la actividad principal la haces en España, con lo cual tanto tú como la sociedad va a pagar los impuestos en España. Entonces, al final ¿para qué has montado una estructura aquí en Andorra si no te puedes beneficiar? Si vas a pagar aquí un 10, que Andorra va a estar encantada, pero la parte hasta el impuesto de sociedades, que creo que es un 35, la vas a tener que pagar en España y te la vas a reclamar España. Y evidentemente tú, como no resides, no estarás sujeto a todas las leyes españolas. Evidentemente las de Andorra no serás. De hecho, lo primero que he dicho es cómo conseguimos ser residente fiscal de Andorra. Claro. Residiendo. Ahora, hay casos y excepciones, todo es mirarlo, pero al final si monto la sociedad y me voy, no funciona. Sería un poco, a lo mejor si no quieres venir a residir en los 2, 3 primeros años, pues por circunstancias familiares, por no cambiar a los hijos de cole, pero por mil cosas, pero que a la larga tu plan sí sea residir en Andorra. A la larga, mínimo siempre de 5 años. Y tener aquí una contratación o Exacto. algo, pero no contratar una sociedad de limpieza, que la gente dice, pues contrato una señora media jornada o una administrativa, una secretaria. Hombre, la secretaria poder de decisión normalmente no suele tener, ¿no? Entonces, hay que saber un poco el cuerpo que le das. Pero imposible no lo es, que ya más que me dice, no, o sea, recomendable, no, porque al final puedes tener problemas y tienes que ser consciente. Imposible, no, ahora, con una estructura en concreto. De nada. No sé si hay alguna pregunta más.
Sí, perdón, estaba silenciada, iba hablando yo. Vale, no te veía. Joan Romagosa nos dice, ¿se puede crear una sociedad en Andorra siendo administrador de una sociedad en España y tributar en Andorra? La actividad A ver, principal sería en Andorra, respecto a mi pregunta, dice Joan. vale. A ver, tú puedes ser, quizás te contesto de otra manera, que tú puedes vivir y residir en Andorra, pues al final tú tienes que residir. Tú puedes tener una sociedad, ser administrador aquí y ser administrador allí. Sí. ¿Aconsejable? No. Pero esto vosotros lo vais a explicar mejor que yo. Es decir, Exacto. aquí en Andorra no hay ningún problema. Nosotros no tenemos problemas con nadie. Al final, Andorra va a estar encantado que vengan las sociedades, que paguen sus impuestos, que tú como persona física pagues sus impuestos aquí. La lucha nuestra, o vuestra en este caso, es intentar salir de España lo mejor posible. Es decir, que España nunca os requiera y os reclame, porque no tenéis que olvidar que sois españoles. Y como español, eres residente, ellos asumen, Hacienda, que eres residente fiscal allá. Entonces, cuanto mejor. Al final es las tres reglas, ¿no? de los tres principios de ser residente fiscal en un país. Si tú quieres ser residente fiscal de un país, tienes que tener tu actividad principal en ese país, montas la sociedad, perfecto. Tu familia, núcleo familiar principal en el país, pues si tienes familia te la traes, si tienes familia, eso que te has ahorrado. Y tu patrimonio principal en el país donde quieras. Es decir, si yo tengo mucho patrimonio tipo inmueble en España y aquí no tengo nada, a ver, tienes que ir cumpliendo. No entiendo que te puedes siempre pelear con Hacienda, ¿no? Si lo mejor es cumplir, lo ideal es cumplir las tres. Mientras menos vinculación tenga, mucho mejor. ¿Que solo tengo dos? Bueno, pues tengo 2 de 3, no está mal. Ahí, bueno, pues, la respuesta es sí, pero que al final ni blanco ni negro, ¿no? Es decir, de poder puedes. Otra cosa es que te interesa. Exacto. De hecho, el punto aquí es, como bien dice Yolanda, Andorra no tiene ningún problema en nada, en que tengas casas en todo el mundo, en que generes ingresos en todo el mundo. Andorra no se va a meter en eso. El problema es para vosotros, que sois españoles y venís de España. Y salís. Exacto. Y salís de España. Entonces España considera, uy, se me escapan. Vamos a ver, no quiere decir que sean todos los casos, ¿eh? No. Siempre nos ponemos en el peor caso. Ni quiere decir que nunca venga Hacienda a llamarte a la puerta. Exacto. Pero bueno. Siempre nos ponemos, bueno, en lo peor para evitar que eso pase. Bueno, o intentar hacer las cosas lo mejor posible para evitar, o al menos saber los riesgos que nos vamos o que nuestro cliente va a comportar. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Llorens. Dice, mi empresa sube productos de España a Andorra. Actualmente solo podemos pasar la aduana para 3 clientes por viaje, por esto nuestro interés. ¿Sabéis si hay alguna solución para poder pasar la aduana para más clientes? Esto lo tendríamos que consultar y te contestaríamos a ti, Raquel. Sí. Vale, sí. Porque este tema normalmente no trabajamos con empresas de importación, entonces... Bueno, las trabajamos, pero sí, andorranas. Exacto. No sé a qué leyes están sujetas, esto es más transitario. Claro. Entiendo que la empresa es española y solo le permiten pasar a 3 clientes. He entendido eso, yo no acabo de entender la pregunta, ¿eh, Llorens? No sabía que había limitación, porque nosotros somos un país de libre paso, o sea, al final es que vivimos de fuera, entonces no acabo de... Si nos puedes, Llorens, por favor, matizar un poco la pregunta, a ver si te podemos ayudar. Perfecto. Tenemos otra, de Dulos. ¿Puedes tener una SL en España y asociarte con un andorrano? Ellos sí viven allí, pero la actividad está en España. Sí, puedes asociarte. ¿Asociarte qué quieres decir con asociarte? ¿Como persona física o hacer una filial aquí? ¿Qué tipo de asociación? Al final, o sea, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero ¿qué quieres conseguir con eso? Al final es qué queremos, ¿no? Es decir, yo puedo ser una filial de una empresa española. La filial pagará los impuestos en Andorra, pero si la española cobra, los va a declarar en España. Esto ya no... Entonces depende. Normalmente, por eso, al final, cuando los grupos de empresas se mueven la matriz aquí, porque así todo lo recibe aquí y lo paga aquí. Entonces, que sea un socio y facturar desde Andorra. Que sea un socio y facturar desde Andorra. Pero para facturar desde Andorra tiene que ser una sociedad en Andorra.
Tendría que abrir una sociedad aquí y tener una colaboración A ver, comercial. Quizás no- entiendo que ella, es decir, no sé si estoy entendiendo bien, ¿eh? Montar una sociedad Sí. aquí que tenga como socia una sociedad en España y facturarle a la sociedad de España. ¿Es lo que quiere decir? Si me responde, Sí. sigo por ahí. Sí, Dolores, si nos puedes responder a esta pregunta, por favor. O si quieres abrir el micro, sin problema. Por Sí. favor, exacto. Que sea un socio y facturar desde Andorra. Si montar No, si SL en montas- Andorra para no residir. No. No se puede facturar en Andorra si tú no vives o resides o tienes estructura de Andorra. Es totalmente imposible. No. No, En sí. todo caso, lo que podría hacer, si ya tiene Hola, un socio, hola, si ya tiene... he abierto Hola, micro. Dolores. Hola, Sí, buenas abre el noches. micro mejor. Será más A ver rápido, si- sí. No, o sea, el caso es que nosotros tenemos una empresa en España y tenemos unos Vale. amigos en Andorra, que ellos sí que viven. Entonces, si Vale. nosotros queremos asociarnos con ellos, sí podríamos crear una SL en Andorra y Sí. operar desde España igualmente. O sea, la fábrica está en España, pero si nos asociamos con unos andorranos, sí tendríamos las A ver, ventajas fiscales de Andorra. no. La nacionalidad de los socios no te da derecho a hacer. O sea, tienes que tener la dirección efectiva. Y si me estás diciendo que además tenéis la empresa abajo, o sea, la fábrica abajo, la actividad principal de la hacéis abajo, con lo cual Sí, podéis hacerlo, pero tendréis problemas, sí o sí. vale, aunque haya socios que sí que residan en Andorra y operen desde No, Andorra, la porque parte administrativa, por ejemplo. A ver, tú no, podrías tener una SL aquí claro. con socios andorranos que fueran administradores ellos, ¿vale? Y ahí justificas, pero no justificas todo lo que haces. Justificas que a lo mejor dices, bueno, pues la tengo la SL y voy a facturar a mi socia de abajo, que es mi empresa de abajo, ciertos servicios o la Vale, administración. Ahí la vale, estructura, pero si tú lo que quieres es hacer un desvío, vamos a hablar claro, un desvío de la facturación a través de la Andorra, va a ser que no. sí, vale, vale, perfecto. No, era esa la duda. Ok, Gracias, Dolores. Gracias a vosotros. Gracias. Wolfgang nos pregunta, yo tengo nacionalidad alemana y residencia española. De hecho, ya fui residente andorrano hace algún tiempo. ¿Las cosas serían para mí más fáciles? no. ¿Por haber sido residente? No. No. Tiene que Es lo empezar el mismo. trámite De de cero, cero, de como cero. todo. De cero. Una vez que marchas, de cero. Sí que va a ser fácil para él porque es europeo y al final Sí. nosotros como europeos es mucho más fácil. Un latinoamericano tiene otra serie de requisitos y requerimientos que, bueno, es un proceso más complicado, pero más complicado, más burocrático, ¿eh? Pero al ser, pues eso, europeo, como si fuera español, como si fuera, pero no, la antigüedad no, a no ser que sea continuada. Vale. Llorenç, que es la persona que nos decía el tema de la aduana, máximo 3 clientes, nos Sí. dice, sí, la empresa es española que sube productos de España a Andorra. Actualmente, la aduana andorrana solo permite pasar de España a Andorra para 3 clientes. Mi pregunta es si hay posibilidad de ampliar el paso de la aduana andorrana para más clientes. Yo sigo sin entenderla. Llorenç, si quieres abrir el micro. Yo Entiendo que él quiere decir que él solo puede pasar 3 producto trámites. a 3 empresas. sí, 3 trámites. sí que existe algo. Sí. Se lo voy a consultar, Sí. ¿vale, Raquel? Y te lo Vale. pasaré. Sí que hay una Perfecto. ley de una manera, sí que es un trámite de una manera que es como rápido, más fácil, que es hasta un máximo de tres empresas, lo que no sé si es mes, semana, no me hagas caso. Y luego sé que hay, porque yo tengo clientes que trabajan con más clientes y pasan mercancía, vamos, y no son 3. Lo que exactamente es un tema de transitario más que fiscal, ¿sabes? Es decir, es otro tipo de... Pero puedo hacer la consulta a un transitario que tenemos de contacto. Vale, ¿Vale? perfecto, Yolanda. Pues, Llorenç, cuando tengamos la respuesta de Yolanda y Marta, te la pasamos, ¿de acuerdo? Iván nos dice, ¿hay previsión de que haya tratado de doble imposición con Estados Unidos? Ya nos gustaría. ¿Perdón? Ya nos gustaría, ya. Ya. Dice, los beneficios de mi empresa son royalties que pagan empresas extranjeras, sobre todo ubicadas en USA. ¿Hay algún beneficio en crear una empresa en Andorra en ese caso o algún mecanismo para poder obtener esos beneficios fiscales aún no habiendo tratado de doble imposición?
Vale, a ver, este tema ya nos gustaría porque, como ya bien sabéis, somos un país de youtubers y de gente del medio, claro. Entonces, bueno, pues muchas veces ellos cobran desde allí. ¿Qué pasa? Con España tenéis convenio con Estados Unidos y con lo cual solo retienen un 10 o algo así, o no retienen nada. Pero nosotros no tenemos convenio, entonces si las rentas vienen de los royalties, retienen un 30 desde el país de origen, desde Estados Unidos. ¿Qué pasa? A día de hoy no hay opción, es decir, no hay. ¿Qué puedo explicaros? Pues que mucha gente tiene una network en España, las cobra a través de la network y entonces después los pasa a la sociedad. La network se lleva su comisión, pero siempre es un menos de un 30, con lo cual siempre es más interesante. Y ventajas de montar aquí sociedad, evidentemente a nivel de sociedad, vamos a decir que no, porque pagarías un 30. También es verdad que si pagas un 30, luego esto te lo quito del impuesto de sociedades, ¿vale? Aquí no tenemos la doble imposición, pero a nivel físico sí la tendrías, que quizás a veces montamos una estructura para nosotros como personas físicas, depende del patrimonio que tengamos, nos interesa tributar al 10 en vez de al 50 como en muchos casos en España. Previsión a corto plazo, no tengo noticias. El que está ahí a la esquina es Hungría, por si le interesa, pero no es otro. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Josep María. Dice, para el supuesto de residir en Andorra y tener una sociedad en Andorra y desde ella yo facturar principalmente contra una sociedad española de la que soy propietario, aunque no administrador, ¿es posible? Es posible si estamos dentro de las leyes de la facturación entre empresas relacionadas. ¿Por qué no? Ahora, también es algo sospechoso y raro si la único, no para nosotros, yo no tengo un problema, pero sí hay que vigilar porque si tu único cliente es tu empresa propiedad de España, del cual tú a lo mejor antes eras administrador o no, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es posible, sí. Es posible. Perfecto. Sí. Celia nos dice, tengo una empresa en España. ¿Puedo tener la misma empresa en Andorra? ¿Tener dos y que la principal sea de Andorra para que los impuestos sean menores? No, es que ya no entro, no. No. Mm. No. ¿Se puede vestir? Sí. Pero ella me hace la pregunta directa y yo creo que la respuesta directa es no. Ahora, porque al final es un desvío de facturación. O sea, porque tú vas a tener una empresa del mismo abajo, lo mismo que en Andorra, vas a tenerla en marcha abajo y ¿qué vas a pasar? O sea, el banco me va a decir, Yolanda, y esta señora o señor, ¿qué va a pasar por Andorra y qué va a pasar por España? Aleatoriamente. De hecho, perdona el inciso, para evitar justamente esto, lo que nunca recomendamos y no hacemos es el traslado de una sociedad española a Andorra. Liquidamos. Se liquida en España y se abre en Andorra, con el mismo nombre. Igual, lo que queráis, traspasamos. pero que sean absolutamente distintas. O si a veces liquidarlo no es tan fácil, ya lo sabemos, por lo menos damos de baja la actividad. Exacto. Para evitar este malentendido, porque si no, a ver, no es normal. A no ser, vuelvo a decir, que tengas una filial aquí porque tienes unos clientes aquí, que tengo alguna, que entonces al final esa facturación siempre ha pasado por aquí. Tenemos una filial para hacer Andorra y Francia, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque yo pues siempre y España va a pasar por España, pero pasar cosa de España por aquí a Andorra teniendo una empresa española, coherencia al final no lo es. Bueno, no sería mi consejo, de hecho yo no se la montaría. Esto es importante para nosotros, que quede muy claro el mensaje de que al final tiene que ser algo transparente, que se aguante, ¿no? Y que no tengamos problemas. Siempre. Para nosotros es muy importante asesoraros en el sentido de que, a ver, todo se puede analizar, todo se puede estudiar, ¿no? Sí, siempre. Seguros y convencidos de lo que se hace y evitar pues posibles problemas posteriores, ¿de acuerdo? Yo con Raquel es un tema que lo hemos hablado y es, nosotros, aparte, yo te puedo montar lo que tenga que montar, o sea, al final no es mi problema, yo no seré responsable, seré en ellos, pero yo creo que no es nuestra manera de trabajar. No es ético. Para mí no es ético y si yo sé que va a tener problemas, por lo menos te voy a informar. Y hay ciertas cosas que prefiero no meterme porque no es mi target ni es mi mercado. Entonces, al final nuestro lema es transparente, fácil y flexible, porque es lo que queremos y creo que es lo que ellos también deberían querer, porque al final son problemas que no hace falta tenerlos.
Celia dice, ser transparente es lo que busco. Perfecto. Perfecto. Pensar que hoy ha sido un webinar, tenemos una última pregunta que ahora lanzaré. Este ha sido un webinar genérico para marcar un poco las bases, ¿vale? Y la normativa actual y lo que se puede y lo que no se puede. A partir de aquí, lógicamente, cada uno de vosotros tiene su tema caso particular. por caso. Claro. Entonces, caso por caso, lógicamente, sin ningún tipo de Y compromiso. lo que yo mejor digo no, pues en su caso puede ser Claro. sí. Claro. Vamos a decirlo Por eso, así, pero en insisto en general esto, no. ¿no? Que es importante que si os lo planteáis de verdad y queréis analizarlo en profundidad, nos lo digáis y os ayudaremos en esto, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Jordi nos dice, ¿tampoco se puede tener una empresa filial en Andorra que genere y tiene el know-how y que lo está cobrando como royalties a la empresa de España? Sí, Eso eso ¿no? sí se puede. Sí, sin problema. Sin problema. Mm. Pero la empresa de España pagará lo de España, es decir, ¿sí? Exacto. Es Lo que no que hay toque en más. España. Sí. Exactamente. Y si es filial, entiendo que los dividendos los distribuirá a la española, con lo cual se pagará en España. Todo es cuestión de analizarlo, hacer números y demás. Esto está claro. Exacto. Es al final y ver las mejores opciones. Siempre tenemos un par de opciones para cada caso. Al final hay otras que no tienen opción ninguna, pero siempre hay opciones, siempre. Yo creo que al final es estudiarlo y que cada caso es peculiar y cada actividad es muy diferente. Y cada circunstancia personal también, porque hay quien podrá cambiar de residencia y hay quien no. Pero también hay soluciones para exacto. eso. Pero al final es, como decíamos, es todo darle un cuerpo y una coherencia. Correcto. Pues no hay más preguntas. Si os parece bien, lo dejamos aquí. Yolanda, Marta, muchísimas gracias una vez más. A vosotros. Seguro que saldrán otras preguntas que, lógicamente, cuando recibáis el vídeo, pues ya tenéis el contacto de Tax, pero cuando recibáis el vídeo, que lo recibiréis durante esta mañana, cualquier duda, tema, si queréis una reunión, nos lo decís y lo coordinamos con Yolanda y Marta sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y gracias a vosotras. Sí. ¿Vale? Hasta luego. Chao. Feliz fin de Hasta la semana. próxima. Hasta luego. Igualmente. Adiós.